delante de todos en la oficina. Mi mejor amigo reveló que se casaba con mi ex, y esperó verme romperme. Pero yo sonreí, aplaudí, y puse en marcha el plan que llevaba demasiado tiempo esperando. Mi mejor amigo eligió el peor momento posible para hacerlo. Delante de toda la oficina, con sonrisas, aplausos y esa falsa alegría de equipo. Anunció que se casaba con mi ex. Yo no reaccioné. Sonreí, los felicité y seguí en pie. Lo que nadie vio fue lo otro. Yo llevaba meses esperando justo ese instante. Tengo 29 años y trabajo en una consultora grande, una de esas donde casi todos van con prisa, duermen poco y aún así hacen teatro cuando toca alguna actividad de empresa. Entré nada más a acabar la carrera, y lo hice junto a Julián, mi mejor amigo. Lo conocí en segundo de universidad, durante un trabajo en grupo que acabó derivando en tardes eternas de estudio, y poco después, en convivencia. Terminamos compartiendo piso. Nunca fuimos parecidos, pero precisamente por eso encajábamos. Yo era más reservado, más constante, más de hacer lo que tocaba sin llamar la atención. Julián tenía otra energía, abierto, magnético, siempre con una salida rápida, siempre sabiendo qué decir. Era de esos que podían entrar tarde a una reunión y, aún así, caer bien. Cuando los dos entramos en la misma firma, sentimos que seguíamos avanzando juntos, como si la vida nos estuviera empujando en paralelo. Hicimos la incorporación en el mismo grupo y fuimos creciendo desde ahí. Con el tiempo construimos un círculo fuerte dentro de la oficina. Comidas entre semana, cierres interminables por la noche, mensajes compartiendo tonterías, todo ese tipo de vínculo que nace cuando trabajas demasiado con la misma gente. Fue en ese ambiente donde conocí a Clara. Clara tenía 28 años y se incorporó unos meses después. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Era lista, tranquila, agradable, de trato fácil. Entre nosotros no pasó nada fulminante al principio, pero empezamos a coincidir cada vez más. Comidas, conversaciones, planes fuera del trabajo. Todo fue encajando sin esfuerzo. Ella entendía mi forma de hablar, seguía mi ironía y nunca pareció echar en falta que yo no fuese el típico tipo que acapara la atención. Julián estuvo presente en todo ese proceso. De hecho, fue de los que más me empujó. Una noche, mientras intentábamos arreglar una incidencia absurda en la oficina, me dio un toque con el brazo y me soltó. ¿Piensas seguir así mucho tiempo o vas a mover ficha? Era muy de él. Directo, ruidoso, metido en todo. Pero con ese estilo suyo que hacía parecer que siempre quería ayudarte. Cuando Clara y yo empezamos oficialmente, ella se integró enseguida en el grupo. Caía bien a todo el mundo. A Julián también, especialmente. Entre ellos había bromas, confianza, facilidad. Clara comentaba a veces que nuestra amistad era rara de lo sólida que parecía. Yo pensaba lo mismo. 2 años después de empezar en la empresa, le pedí matrimonio. Ya vivíamos juntos, y la relación, desde fuera y desde dentro, parecía estable. Estuve ahorrando, compré el anillo y preparé el momento. Cuando se lo pedí, se emocionó. Lloró. Me dijo que sí. Luego subió una foto a redes con una frase empalagosa sobre almas gemelas. A mí me dio igual la cursilería. Yo estaba feliz. La primera persona en saberlo fue Julián. Me abrazó, me golpeó la espalda con entusiasmo y empezó a decir tonterías sobre la despedida de soltero, antes incluso de dejarme terminar. Le pedí que fuese mi padrino de boda, y recuerdo perfectamente su reacción, quizá demasiado bien. ¿Se emocionó? O eso me pareció. Me dijo que era un honor, que se alegraba por mí, que estaba orgulloso. Yo no dudé ni un segundo. Ahora, de todos los recuerdos, ese es el que más me pesa, porque entonces yo creía que todo iba bien. Tenía una prometida a la que quería, un amigo al que consideraba intocable y un trabajo que, por fin, parecía recompensar parte del esfuerzo. Nada me hacía sospechar. Julián seguía siendo Julián, gracioso, encantador, capaz de ganarse a cualquiera, siempre llegando al límite pero siempre saliendo bien parado gracias a esa imagen de tipo brillante.
Yo nunca entendí del todo cómo lo conseguía. Mientras yo enlazaba semanas de más de 60 horas para evitar que los proyectos se hundieran, él parecía atravesarlo todo con una sonrisa. Pero en aquel momento no me molestaba. Era nuestra forma de funcionar. Yo sostenía. Él lucía. Me parecía una repartición extraña, pero asumida. Lo que ignoraba era que todo estaba listo para aprender. Después del compromiso, las cosas empezaron a moverse. No de una forma evidente, casi al contrario. Tan despacio que costaba señalar un momento concreto. Y yo no soy de montar películas por nada. No saco conclusiones porque alguien tarde en contestar un mensaje o porque tenga un mal día. Confiaba en Clara. Pero el ambiente cambió. Había algo distinto, algo leve, pero constante. Clara empezó a retirarse sin hacerlo del todo. Seguía ahí, pero no estaba igual. Si le preguntaba qué le pasaba, me respondía con una sonrisa pequeña. Nada, estoy cansada. Pero aquello no parecía simple agotamiento. No era falta de sueño, era otra clase de distancia, como si le costara estar presente conmigo. Aún así, quise pensar que sería el estrés, la boda, el trabajo, la acumulación de cosas. Algo temporal. Un fin de semana teníamos previsto ir a ver a mis padres, una comida familiar sin más. Ella canceló a última hora. No me encuentro bien. La próxima voy. Esa próxima vez no llegó. A partir de ahí empezó a apartarse también de otras cosas, quedadas con mis amigos, costumbres nuestras. Los viernes de pedir tailandés y tirarnos a ver cualquier basura en el sofá dejaron de existir sin discusión. Simplemente se fueron apagando. En su lugar quedaron cenas calladas, evasivas y respuestas cada vez más breves. Me duele la cabeza. Luego hablamos. Y así, casi sin ruido, empezó a abrirse una grieta. Hasta que un día, sentados en nuestro restaurante de siempre, en la mesa de siempre, con el pedido de siempre delante, le dije que podíamos acercarnos a ver el sitio de la florista. Ella bajó la vista y dijo, «Ya no puedo seguir con esto». Lo soltó sin levantar casi la voz, como si llevara tiempo repitiéndoselo por dentro. Tenía la voz frágil, el llanto retenido, pero la frase salió entera. Me dejó inmóvil. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Ella seguía doblando la servilleta sobre el regazo. Cuando alguien te dice, mirándote a la cara, que ya no te quiere, no hay réplica que sirva. Solo te queda asentir, tragártelo y notar cómo todo lo que dabas por hecho empieza a deshacerse sin hacer ruido. Y eso fue exactamente lo que hice. Llevo meses sintiéndome rara. No quería hacerte daño, así que intenté seguir adelante, pero me siento asfixiada. Siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Ya no estoy enamorada de ti. No supe responder. Una semana antes estábamos hablando de la luna de miel. 2 semanas antes nos habíamos quedado en la cama riéndonos con una película malísima. Un mes antes estábamos en casa de su madre probando sabores de tarta para la boda. Todo seguía demasiado cerca, demasiado intacto, como para que aquella frase pudiera sonar real. Aún así, le dije, «Ya hemos pasado por épocas malas antes. Siempre lo hemos arreglado. Nunca me dijiste que fueras infeliz». Clara negó despacio. «No quería meterte más presión. Estabas centrado en el ascenso y no quería echarte más peso encima. Pero no quiero casarme solo porque llevamos mucho tiempo juntos. No sería justo para ninguno». Y yo asentí. No porque lo entendiera, no porque estuviera de acuerdo. Asentí porque cuando la persona con la que ibas a casarte te dice que ya no te ama, no hay una forma digna de sujetar eso. Y yo no soy de montar escenas. No lloré allí, no supliqué, no alcé la voz. No va conmigo. Pagué la cuenta, fuimos caminando hasta el aparcamiento, y la vi marcharse en su coche como si no acabáramos de tirar 4 años por un precipicio en mitad de un almuerzo. Los días que vinieron después fueron extraños, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mi cabeza y hubiese dejado el resto funcionando por inercia. Porque una cosa es notar que algo va mal. Otra muy distinta es asumir que la persona con la que estabas organizando una boda puede sentarse frente a ti y romperlo todo con una sola frase, mientras alrededor siguen sirviendo cafés y recogiendo platos. Yo seguía yendo a la oficina cada mañana, pero era como si solo se presentara mi cuerpo. Me sentaba delante del monitor y me quedaba esperando a que la pantalla me dijera qué hacer.
Volvía al piso y allí seguían su taza en el fregadero, su abrigo detrás de la puerta, su agenda en la mesilla. Todo colocado como si fueran a entrar en cualquier momento y decir que había sido una locura, que necesitaba aire, que se había equivocado. Pero el piso no decía nada, y yo tampoco. Al principio no se lo conté a nadie, ni siquiera a Julián. En el fondo, aunque me avergüence admitirlo, seguía esperando que volviera. Me repetía que quizás se había agobiado, que tal vez había necesitado distancia, que hay gente que se asusta, huye y luego regresa cuando entiende lo que está a punto de perder. Me agarré a esa idea más de lo que debería, pero Clara no volvió. Una semana después apareció solo para llevarse sus cosas. Ni siquiera discutimos. Entró, recogió lo que quedaba suyo y dejó una nota escrita a mano. Solo una línea. Siento no haber podido ser la mujer que merecías. Por favor, no me odies. Esa frase se me quedó dentro como una astilla. No sentí rabia, todavía no. Lo que había era otra cosa, un vacío limpio, frío, casi ordenado. Como si el golpe hubiera sido tan exacto que aún no hubiera llegado el dolor de verdad. El primero que se dio cuenta de que yo ya no estaba bien fue Julián. Una tarde apareció en mi despacho. Se apoyó en el marco de la puerta y me miró un segundo de más. ¿Estás bien, hermano? Tienes cara de no haber dormido en días. Levanté la vista e intenté recomponerme, pero ese día no me salió. Se me notaba en la cara, en los hombros, en la forma de estar sentado. Se fue, murmuré. Julián frunció el gesto. ¿Cómo que se fue? Que ya no está enamorada, que se sentía atrapada, que no quería seguir adelante. Lo dejó. Se quedó callado unos segundos, como si estuviera midiendo muy bien lo que convenía decir. Luego cerró la puerta, se sentó frente a mí y bajó la voz. Vente a cenar conmigo y te despejas un poco. Vamos al sitio de alitas al que íbamos después del curro. No tenía hambre, tampoco ganas de hablar. Pero la idea de volver solo al piso, con todas sus cosas todavía colocadas como si nada, me parecía bastante peor que fingir una conversación mientras me manchaba las manos de salsa. Así que acepté, condujo él. Durante casi todo el trayecto habló sin parar. Sacó historias idiotas de la universidad, anécdotas de cuando compartíamos piso, tonterías pensadas para arrancarme aunque fuera media sonrisa. No lo consiguió, pero yo noté el esfuerzo, y en ese momento, sinceramente, se lo agradecí. Tú fuiste bueno con ella, me dijo en un semáforo sin mirarme del todo. No dejes que esto te haga dudar de quién eres. A veces la gente cambia de rumbo sin avisar, y no siempre tiene que ver contigo. Yo miré por la ventanilla y no contesté. Entonces me dio una palmada breve en el hombro. No sabe lo que ha perdido. Eres de las personas más íntegras que conozco. Saldrás de esta. Durante las semanas siguientes, siguió muy pendiente de mí. Me escribía a menudo, me proponía salir, buscaba cualquier excusa para que no me encerrara en casa. Un día incluso apareció con comida y me dejó el almuerzo en la oficina. Mientras el resto del grupo evitaba el tema o se movía a mi alrededor con una cautela casi incómoda, como si yo fuera una grieta en el suelo que nadie supiera cruzar, Julián actuaba con normalidad, como si siguiera viéndome igual que antes. Y quizá eso fue justo lo que necesitaba entonces. Retomar la rutina fue más duro de lo que esperaba. Pasaba demasiadas horas mirando el escritorio donde Clara había trabajado, preguntándome si pensaba en mí, si en algún momento dudaba, si se arrepentía aunque fuera un poco. Dejé de entrar en sus redes, borré nuestras fotos del móvil, metí sus cosas en una caja, y por dentro, intenté prender fuego a los puentes que sabía que no debía volver a cruzar nunca. No estaba bien, ni de lejos, pero al menos conseguía funcionar. Además, Julián seguía ahí, y yo, de verdad, creí que solo estaba siendo el amigo que no te deja caer del todo cuando ya has empezado a romperte. Pero no era solo eso. El ambiente dentro del grupo empezó a cambiar. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Nadie sabía muy bien cómo tratarme. Me hablaban con cuidado, con frases medidas, con esa incomodidad de quien teme decir algo equivocado y terminar de rematarte. No los culpaba, lo entendía. Pero yo ya no aguantaba seguir entrando cada mañana en la misma oficina, pasar por delante del sitio donde ella se sentaba
y fingir que todo seguía siendo normal. Así que pedí un traslado. Seguía en la misma empresa, solo cambiaba de sede. Creí que cambiar de oficina me había salvado. Menos recuerdos, menos aire contaminado, menos posibilidades de cruzarme con lo que me había roto. Funcionó durante un tiempo, hasta que Julián me escribió que quería verme, que había algo que debían decirme cara a cara. Y en ese instante entendí que aún no había tocado fondo. A recursos humanos les di la versión impecable, que quería crecer, asumir otro reto, moverme a una sede con más proyección. Sonaba razonable, sonaba ambicioso. La verdad no tenía nada de brillante. Lo que necesitaba era distancia. Alejarme del rastro de su perfume en los pasillos, de su risa colándose desde la zona del café, y de aquel anillo de compromiso que seguía escondido en un cajón, como el resto absurdo de una vida que había quedado vieja de un día para otro. La oficina nueva estaba bien. Gente amable, ambiente más calmado, trabajo y poco más. Me agarré a eso como quien se agarra a una barandilla bajando una escalera a oscuras. Empecé a llegar el primero y a irme el último. Cuando te parten por dentro, mantener la mente ocupada se parece muchísimo a sobrevivir. Cumplía entregas, aceptaba cargas extra. Me metí incluso en un programa acelerado de gestión que antes me habría parecido una idea suicida. Ya me daba igual quemarme. Cualquier cosa era preferible a volver a casa y escuchar en bucle las mismas frases taladrándome por dentro. Ya no siento lo mismo. Necesito encontrarme. No puedo seguir. Julián y yo también empezamos a enfriarnos. Al principio no parecía extraño. Los dos íbamos hasta arriba. De vez en cuando nos mandábamos alguna chorrada, un comentario sobre un memo ridículo, una queja por alguna decisión del comité, a ver si caen unas alitas este finde. Pero al final siempre surgía algo. O uno estaba liado o al otro no le apetecía. Así se mueren algunas amistades, no con una pelea, sino con silencios largos y planes que nunca llegan a existir. Lo echaba de menos. O quizá lo que echaba de menos era la versión de mi vida en la que todavía pensaba que ciertas cosas eran sólidas. Da vértigo lo deprisa que puede venirse abajo todo. Un día comparas sitios para la boda y al siguiente estás cancelando suscripciones compartidas como si desmontaras un piso piloto. Intenté quedar con otra persona. Solo una vez. Una cena con una amiga de una amiga. Era agradable. No había nada malo en ella. El problema era yo. Cuando me preguntó qué esperaba de una relación, me quedé sin respuesta. No porque no la tuviera, sino porque lo único que notaba era el ruido brutal del silencio que se había quedado conmigo desde que me marché de aquella oficina. Y ni siquiera sabía cómo colocar esa ruptura dentro de algo comprensible. No había habido gritos, ni una infidelidad descubierta a tiempo, ni una explosión a la que agarrarme para odiar con claridad. Solo una expresión vacía y una frase limpia que lo derribó todo sin alzar la voz. Ya no eres lo que quiero. Yo seguía moviéndome, trabajando, contestando correos, fingiendo que seguía entero. Mi jefe llegó a bromear con que yo era una máquina, que ni pestañeaba, que había nacido para el mundo corporativo. Puede. O quizás solo estaba evitando sentir a cualquier precio. En cierto modo, la nueva sede me dio una tregua. Espacio, un corte, una especie de reinicio mal cocido. Y con el tiempo empecé a notar que el peso bajaba un poco. No era alivio, tampoco felicidad. Era más bien una anestesia funcional. Y me servía. Mejor eso que el dolor clavado a todas horas. Hasta que llegó su mensaje. Hola, hermano. ¿Podemos vernos esta semana? Hay algo que queremos contarte en persona, no por mensaje. Fue esa última frase la que me cerró el pecho. No por mensaje. Ahí supe que venía algo sucio. Quedamos un sábado en una cafetería a mitad de camino entre ambas oficinas. Entré, y lo primero que vi fue a Julián. Lo siguiente fue a Clara sentada a su lado. Llevaba el pelo recogido, casi nada de maquillaje y una chaqueta vaquera que yo le había regalado en un aniversario. Verla con ella puesta me dio una punzada ridícula. Julián se aclaró la garganta. Esto no es fácil, y no queríamos decírtelo por teléfono. Clara bajó la vista. Hemos empezado a vernos, y ahí fue. No un estallido, no rabia inmediata, fue peor. Sentí como si el suelo se retirara sin ruido. No monté ninguna escena, no levanté la voz, ni siquiera pestañeé. Me limité a mirarlos con una calma tan fría que hasta a mí me resultó ajena. Algo dentro se me quedó inmóvil.
Julián tenía cara de funeral. No pasó mientras estabais juntos, te lo juro. Todo vino después de la ruptura. Clara asintió enseguida como si quisiera reforzar la versión. Yo ya estaba confundida entonces, no lo dejé por él. Pero luego, las cosas se dieron. ¿Se dieron?, repetí. Mi propia voz me sonó hueca, distante. Ella se encogió un poco al oírla. Julián se inclinó hacia mí. No lo busqué. Eres como un hermano para mí. Jamás quise hacerte daño. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, seca, sin calor. Perfecto, os pegáis. Ahí se terminó lo importante. Lo demás fueron adornos, explicaciones torpes, rodeos. Esa necesidad miserable de parecer sinceros cuando ya has cruzado la línea. Que no querían ocultármelo. Que yo tenía derecho a saberlo. Que preferían decírmelo a la cara. No respondí. No les di ni una lágrima. Ni un gesto que les sirviera para sentirse mejores. Me levanté, dejé la bebida intacta y me marché sin despedirme. De camino al coche me temblaban las manos. No sabía que me estaba destrozando más. Que ella hubiera pasado página tan rápido, o que lo hubiera hecho con él. Con el único hombre en quien había confiado sin reserva. Julián sabía perfectamente quién era Clara para mí. Lo sabía todo. Y aún así fue a por ella. Eso no era un accidente, tampoco un desliz. Era traición en su forma más limpia, la que no grita, la que no rompe nada por fuera, pero te vacía por dentro hasta dejarte hueco. Aquella noche borré todo. Fotos, chats, recordatorios, cualquier resto. Y el número de Julián no lo bloqueé. Hice algo más frío. Lo silencié. No lo bloqueé. Bloquearlo habría sido demasiado fácil, demasiado limpio. Yo quería otra cosa. Que escribiera, que pidiera perdón, que se encontrara con mi silencio y entendiera, sin que yo moviera un dedo, que ya no tenía derecho a una respuesta. Ahí terminó nuestra amistad. No con una pelea, con vacío. Y con algo más. A las 4:07 de la tarde, en una cafetería, murió la parte de mí que aún creía que gente como ellos no podía destrozarme. 2 días después de aquel encuentro envenenado, la empresa montó un evento formal para celebrar la apertura de una nueva sede. Cena elegante, trajes, discursos, copas, fotos y toda esa escenografía corporativa diseñada para parecer importante. Estaban invitados todos los departamentos, incluidos varios directivos de arriba. Estuve a punto de no ir. Nunca me ha gustado vestirme para sonreírle a personas que solo recuerdan tu nombre cuando has hecho algo que pueden aplaudir en público. Pero mi jefe insistió. Dijo que convenía dejarse ver, que era bueno para mi proyección dentro de la firma. Así que fui. Bien vestido, tranquilo, con la misma seguridad de siempre y sin necesidad de fingir entusiasmo. El sitio era exageradamente lujoso, lámparas enormes, catering carísimo, fotógrafos moviéndose por todas partes. Marketing, claramente, había decidido convertir aquello en una boda entre empresa y vanidad. Yo me limité a hablar con mi equipo y a esquivar conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Aún así, cada cierto tiempo notaba lo mismo. Ojos que se desviaban de mí hacia Julián y Clara, que habían aparecido juntos. Era inevitable. El morbo siempre entra antes que el aperitivo. No reaccioné. Seguí en lo mío, recto, sereno, sosteniendo la compostura como si no me importara nada de lo que esa sala quisiera ver en mi cara. Mi jefe, un hombre directo pero justo, subió al escenario para el discurso principal. Habló del crecimiento de la empresa, de lo orgullosos que estaban por la expansión, de objetivos, de futuro, de todos esos conceptos vacíos que suenan importantes cuando se dicen con micrófono. Luego hizo una pausa y cambió el tono. Hay alguien en concreto a quien queremos reconocer esta noche. Varias cabezas giraron. Ha liderado uno de los proyectos más sólidos del trimestre. Se entregó antes de plazo y con menos presupuesto del previsto. Es un auténtico valor para este equipo. Enhorabuena por tu ascenso. Dijo mi nombre. La sala respondió con aplausos, algún silbido, varias voces felicitándome. Me levanté, le estreché la mano a mi jefe y asentí hacia el resto con una inclinación leve. Nada de falsa modestia, nada de exhibicionismo. Solo la calma de alguien que sabe exactamente lo que vale. Ese tipo de reconocimiento suele escocer, sobre todo en quienes necesitan imaginar que siempre han estado un peldaño por encima de ti.
Cuando volví a sentarme, miré a Julián. Tenía esa expresión que ponen algunos hombres cuando descubren que ya no pueden taparte con su sombra. Clara tampoco parecía cómoda. Tenía el gesto rígido, tenso, y ese detalle se me quedó grabado. Entonces pasó. Como si la vida hubiese decidido rematar la noche con una broma cruel, ellos dos se pusieron en pie y chocaron sus copas para llamar la atención. «Buenas a todos», empezó Julián, con una seguridad ensayada que no terminaba de salirle. «Queríamos compartir una noticia personal. Le he pedido matrimonio a esta mujer increíble, y ha dicho que sí. La fiesta de compromiso es la semana que viene. Estáis todos invitados». Se levantó un murmullo inmediato. Unas cuantas miradas fueron directamente hacia mí. «¿Claro?» Yo seguí sentado, erguido, bebiendo agua como si acabaran de anunciar un cambio en el menú. No iba a regalarles el espectáculo que estaban esperando. Pero Julián decidió ir un paso más allá. Con una media sonrisa soltó. «¿Y bueno? Al menos uno de nosotros logró conservar el trabajo». Se oyeron risas sueltas, de esas cobardes, de las que nacen no porque algo haga gracia, sino porque nadie quiere ser el único que no se ríe. Clara se pegó un poco más a él, con un aire satisfecho, casi altivo, como si aquello los colocara por encima del resto. Entonces me puse de pie, sin prisa, sin aspavientos, sin convertirlo en un drama. Cogí mi copa, caminé hasta ellos, y me detuve justo delante. Los miré a los dos, primero a él, después a ella, y dije con un tono lo bastante alto como para que lo oyeran varias mesas: «Enhorabuena. Siempre le han gustado las rebajas del final de temporada». El silencio fue instantáneo. En una mesa cercana, alguien de recursos humanos casi se atragantó con el vino. Julián abrió la boca, pero no le salió nada. Clara intentó reírse, fingir que no le había tocado, pero la cara le tembló lo justo para delatarla. Volví a mi mesa. Y seguí la noche hablando con varios directivos que parecían mucho más interesados en mis planes para el próximo trimestre que en el pequeño circo sentimental de mis dos ex amigos. Ellos se quedaron con su anuncio, su numerito y su pose. Yo me llevé otra cosa: el ascenso, el respeto y la sensación de haber salido de allí sin perder lo único que de verdad importaba. Ellos se quedaron entre ellos. Yo salí con mi integridad intacta, y aún así, algo cambió en mí aquella noche. La versión impulsiva de mí mismo habría reaccionado con rabia, habría explotado. Pero la parte que ya había aprendido a enfriarse hizo algo mucho más útil. Sonrió, asintió y empezó a pensar. Porque en el mismo instante en que Julián hizo aquel comentario sobre el trabajo, decidí mover ficha. No con gritos, no con escenas, con método. Verás, incluso cuando seguíamos siendo amigos, Julián ya tenía ciertas costumbres turbias en la oficina. Nada tan escandaloso como para acabar con seguridad llevándoselo del brazo, pero sí lo bastante serio como para que cumplimiento no lo mirara con buenos ojos si alguien se tomaba la molestia de revisar de verdad. Siempre había alguna trampa, cifras infladas, presupuestos maquillados, atajos donde no debía haberlos, recortes en sitios delicados para quedar bien por arriba. Yo lo sabía. Más de una vez lo encaré por eso. Y él siempre se lo tomaba a broma. Hay que aprender a jugar con el sistema antes de que el sistema juegue contigo. Eso decía. Yo no era como él. Pero después del numerito del compromiso, entendí que llevaba años viendo más de lo que había querido admitir. Tenía mucha más información de la que pensaba. Así que empecé a revisar. Sin ruido. Sin levantar sospechas. Volví a carpetas compartidas antiguas, correos archivados, informes de gastos y cronogramas que no terminaban de cuadrar. El día que celebraban su compromiso, yo no apareció en la fiesta. Hice algo mucho peor. Mientras brindaban, mientras sonreían para las fotos, mientras fingían que su historia había salido limpia, empecé a tirar del hilo correcto. Y cuando ese hilo se soltó, no se llevó solo a Julián. Arrastró a Clara, a su familia y a cualquiera que hubiera decidido mirar hacia otro lado. Crucé facturas con firmas de clientes. Revisé viajes comparándolos con registros de reuniones. Fui enlazando una cosa con otra con una paciencia casi clínica. Y cuanto más miraba, más claro quedaba que Julián había sido descuidado. Muy descuidado. Había cargos por reuniones que nunca existieron,
reembolsos por supuestos viajes internacionales que en realidad habían sido simples llamadas locales. Y lo peor de todo, ajustes fraudulentos en presupuestos para sacar ventaja y luego cargarle el problema a otros cuando los plazos se rompían. Todo eso escondido detrás de presentaciones bonitas, frases vacías y ese estilo suyo de vender humo delante de jefes que nunca miraban donde debían. Lo guardé todo. Capturas de pantalla, encabezados de correos, metadatos, informes completos en PDF. No estaba reuniendo pruebas por rabia, estaba construyendo un expediente, uno serio. Uno tan bien armado que cualquier abogado lo habría abierto con una sonrisa. No quería dejar un resquicio. No quería margen para la duda. Quería que, cuando aquello saliera, no pudieran llamarlo despecho, ni exageración, ni vendetta. Quería que solo hubiera una palabra posible: pruebas. Y entonces llegó la mejor parte. El mismo día de su fiesta de compromiso programé el envío de un correo anónimo masivo. Usé una cuenta falsa, VPN activada y toda la metadata borrada. El asunto era corto, seco y bastante más eficaz que cualquier amenaza. Enhorabuena a la feliz pareja. Esto es lo que de verdad estáis celebrando. Lo envié a toda la empresa. Empleados, responsables, directivos, gente de arriba, incluso al director de recursos humanos. Adjunté carpetas separadas por proyectos, con archivos comentados, resúmenes claros y esquemas visuales detallando el fraude de Julián. No había insinuaciones, no había teorías, no había creo que. Había pruebas, pruebas sólidas, fechas, documentos, referencias. También incluí un índice general con toda la información ordenada como si fuera un informe jurídico. Citas, cronología, cruces, anexos. Quería que cualquiera pudiera abrirlo y entender en 5 minutos que aquello no era una rabieta. Era una demolición. Por supuesto, Clara recibió su copia, acompañada de un mensaje aparte. Prepárate para una vida hecha de encubrimientos y auditorías trimestrales. Enhorabuena otra vez. Y también se lo envié a sus padres. Si vas a casarte con alguien venenoso, tu familia merece saber que muerde. Los padres de Clara siempre habían ido de otra cosa. Su madre, sobre todo, tenía ese tipo de elegancia fría que consiste en sonreír mientras te evalúa en silencio, como si estuviera repasando tu currículum dentro de la cabeza. Les caía bien cuando yo era el prometido tranquilo, fiable, con trabajo estable, plan de vida y sin escándalos. No necesitaban mucho para aprobarte. Les bastaba con poder presumir de criterio. No esperaba respuesta de ellos. No lo hice por eso. Lo hice para que vieran con quién se estaba relacionando realmente su hija. Un tipo tan torpe que creyó que podía hacer fraude desde un servidor corporativo y salir intacto. Lo que no calculé fue la velocidad a la que se extiende la vergüenza dentro de familias como la suya. 2 días después del correo masivo me llamó un número desconocido. No aparecía el nombre al principio. Luego sí. Era el padre de Clara. No contesté. Dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje fue largo, rígido, lleno de esa contención artificial que usa cierta gente cuando en realidad está entrando en pánico. Empezó con un: sé que esta es una situación incómoda, y después vino lo de siempre. No teníamos ni idea de en qué estaba metida. Dijo que se sentían decepcionados y avergonzados, no enfadados, no sorprendidos, avergonzados. Esa palabra lo resumía todo. Así habla la gente cuando lo que está en juego no es la verdad, sino la reputación. Dentro de la empresa, el correo se volvió viral antes del mediodía. La gente ni siquiera intentó fingir que no lo estaba leyendo en sus puestos. Empezaron a escribirme personas con las que no hablaba desde hacía meses. ¿Es verdad esto? ¿Has visto lo que ha salido? Dime que esto es una locura inventada. Yo hacía mi papel. No tenía ni idea. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Todo eso mientras me tomaba el café con la paz de un monje en su templo. La fiesta de compromiso salió mal. Muy mal. La mitad de los invitados de la empresa canceló a última hora por supuestas urgencias. Incluso algunos proveedores del evento dijeron que les había surgido un conflicto de agenda. Curioso cómo cambian los planes cuando tu nombre empieza a moverse por chats internos, junto a palabras como malversación, fraude o auditoría. Después llamó la madre de Clara. Ella no intentó suavizar nada. A diferencia de su marido, no fingió compostura. Venía furiosa, no conmigo, con su hija.
¿Has humillado a esta familia?», gritó con tanta fuerza que la grabación llegó distorsionada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Nosotros te defendimos. Te apoyamos cuando dijiste que él no era el adecuado. Esa frase sí me golpeó. No era el adecuado. Eso era lo que Clara les había contado después de dejarme. Yo había quedado como el problema. El hombre frío, distante, demasiado metido en el trabajo. El tópico de siempre. Él no me hacía sentir viva. Todo encajó en ese momento. No solo me había dejado, también había necesitado explicarse a costa mía. Convertirme en la versión fácil de la historia. El prometido correcto, pero gris. El hombre estable, pero emocionalmente insuficiente. Y sus padres, por supuesto, la habían respaldado. Era más cómodo creer eso que aceptar que su hija había destrozado una vida por capricho, y luego se había comprometido con un fraude andante. Después me preguntaron si había alguna manera de contener el daño. Esas fueron las palabras exactas. Contener. No hablar. No arreglar. No asumir. Contener. No respondí. No por rabia, aunque la había. Simplemente quería que se quedaran con el desorden completo. Que no encontraran una salida rápida. Que tuvieran que mirar de frente las consecuencias de todo lo que habían justificado. Porque sí, lo habían justificado. En cada comentario pasivo-agresivo durante las comidas familiares. En cada pregunta condescendiente sobre por qué la boda aún no estaba cerrada. En cada mirada hacia Julián como si fuera un hombre brillante, carismático, decidido. Cuando en realidad no era más que un farsante con sonrisa ensayada y hojas de cálculo vacías. Y ahí fue cuando entendí algo. No solo había hundido a Julián, había dejado sin relato a todos los demás. El lunes después de su fiesta no fue el inicio de nada. Fue el final administrativo de todo. Porque lo que yo había soltado el fin de semana no era un rumor, era un detonador. Y a partir de ahí, la empresa hizo lo que siempre hace cuando huele riesgo. Cortar sin preguntar. Ahora les tocaba a ellos sostener su propio relato. Ver cómo su apellido empezaba a circular por donde nunca quisieron. Explicar en sus cenas y en sus círculos por qué su hija había perdido pareja, trabajo y reputación en cuestión de semanas. Yo no iba a intervenir. Mi parte estaba hecha. Había puesto la verdad sobre la mesa. Lo demás ya no me correspondía. El lunes por la mañana, a Julián le llegó el correo. Asunto frío, directo, sin margen. Por favor, preséntese en la oficina de cumplimiento. Fecha, hora, copia legal y normativa. Se abrió una investigación inmediata. El equipo de IT empezó a revisar accesos, historiales de facturación, comunicaciones internas, Slack, todo. No había prisa, no la necesitaban. En menos de 2 semanas tenían suficiente para despedirlo con causa justificada. Sin indemnización, sin recomendación, sin salida elegante. El departamento legal le envió una notificación formal. La empresa iniciaba acciones por mala conducta financiera. Juicio civil. Fechas. Consecuencias. Todo lo que él siempre había creído poder esquivar. Lo escoltaron fuera del edificio, y ese mismo día, después de recibir la notificación, me llegó el primer mensaje. Número desconocido. Prefijo que no reconocí. No hacía falta. ¿Te crees listo? ¿Vas a arrepentirte de esto? ¿De verdad piensas que has ganado? No contesté. Ya había cambiado mi número principal, pero mi línea de trabajo seguía en algunos registros antiguos. No me preocupaba. Seguí con lo mío, como si ese mensaje fuera ruido de fondo. Luego llegó otro, esta vez desde el número de Clara. ¿Por qué has hecho esto? Tú fuiste quien terminó la relación. Déjalo ya, estás obsesionado. Esto no es sano, necesitas ayuda. Tampoco respondí. Pasaron 2 días, y entonces empezó el verdadero desgaste. Mensajes seguidos, uno tras otro. Cada vez más tensos, más desordenados. Julián volvió a su tono habitual, ese de falsa superioridad que usaba cuando ya no tenía control de la situación. Tú tampoco estás limpio, hermano. Si sigues con esto, hablaremos. Ya verás, gente como tú no gana, solo eres el primero en caer. Y después Clara. Y ahí cambió algo. ¿De verdad crees que esto ha terminado? Vamos a asegurarnos de que recibas lo que mereces. Esa línea era distinta. Una cosa es desahogarse, otra muy diferente es amenazar. Y eso cruzaba una línea legal bastante clara. No hice drama, no respondí en caliente.
Hice lo único útil: recopilar. Guardé cada mensaje, cada hora, cada número, cada intento de contacto. Lo ordené todo y se lo envié a mi abogado. Ni siquiera hizo falta explicar demasiado. En el asunto del correo escribí: acoso tras exposición, escalada. En menos de 48 horas estaba todo preparado. Se redactaron y enviaron cartas formales de cese a ambos. Lenguaje claro, sin adornos, sin margen de interpretación. A partir de ese momento, cualquier contacto directo o indirecto quedaba prohibido. Cualquier mensaje adicional sería documentado y tratado conforme a la legislación aplicable sobre acoso y amenazas electrónicas. Cualquier intento de difamación o represalia abriría la puerta a órdenes de alejamiento y demandas civiles. Las cartas se enviaron por correo certificado y también por vía digital, con acuse de recibo. No dejé ningún espacio. El mensaje quedó claro. Y desde entonces, silencio. No más mensajes, no más indirectas, no más cuentas falsas mirando mis redes. Desaparecieron. Como gente que por fin entiende que no está jugando en el mismo tablero. Clara se fue antes de que todo terminara de asentarse. Lo dejó a él. Recogió sus cosas, eliminó fotos, borró el anuncio del compromiso y desapareció de sus redes. Lo último que supe es que volvió a casa de sus padres y empezó a buscar trabajo. No solo perdió la relación, también el empleo. Oficialmente, fue una reestructuración interna derivada de la investigación. En la práctica, todos sabían lo que significaba. Para enero, aquella imagen de pareja perfecta ya no existía. Julián quedó marcado. Intentó moverse. Aplicó a varias startups. Intentó recolocarse, pero la información ya circulaba. Nadie quiere asociarse con alguien que arrastra ese tipo de historial. Su perfil pasó de abierto a oportunidades a un escaparate vacío. Proyectos ficticios, diseños improvisados, actividad forzada, supervivencia. Yo, en cambio, avancé. La promoción se hizo oficial la semana siguiente al cierre de la investigación. Jefe de proyecto senior. Despacho propio. Mejor salario, participación en beneficios, y además, me asignaron la cartera de clientes más importante. Sin ruido, sin celebraciones, solo resultados. No hubo llamada de recursos humanos, ninguna reunión, ninguna pregunta. Y eso, en una empresa así, decía más que cualquier felicitación. Porque cuando haces caer a alguien sin dejar rastro, no necesitas que te den las gracias. Te basta con notar cómo cambia el aire cuando entras en una sala. Después de aquel correo anónimo masivo, no recibí ni una sola comunicación oficial de recursos humanos. No me citaron, no abrieron ninguna conversación conmigo, no me relacionaron con nada. Yo me había ocupado de no dejar huellas, pero eso no significa que la gente no lo entendiera. Los directivos, al menos de forma oficial, no dieron señales. Bastante tenían con aparentar que la estructura seguía firme, que todo estaba bajo control y que aquello no dejaba al descubierto grietas mucho más profundas. Pero mis compañeros sí lo notaron. Ellos sí lo supieron. A media mañana ya corrían los susurros por los pasillos. ¿Has visto el correo? No me puedo creer que Julián estuviera metido en eso. Quien haya destapado esto se merece un ascenso. Nadie pronunció mi nombre. No hacía falta. Bastaba con mirar alrededor. Bastaba con ver cómo habían cambiado ciertas caras. Ya no me miraban como al tipo correcto, silencioso, el que hace su trabajo y no molesta. Había otra cosa. Una mezcla rara de respeto, cautela y curiosidad. Como si acabaran de ver a alguien sacar una espada de una piedra y, acto seguido, volver a su sitio para responder correos como si no hubiera pasado nada. En la cocina, a veces, se hacía un silencio breve cuando yo entraba. No incómodo del todo, más bien contenido. Como si alguien estuviera a punto de decir algo y decidiera tragárselo en el último momento. Nadie me presionó. Nadie vino a jugar al detective. Un analista nuevo, un chico de Bilbao bastante brillante, coincidió conmigo una mañana en el ascensor. Me miró de reojo y solo dijo: trabajo limpio, nada más, trabajo limpio. Lo dijo como quien reconoce una ejecución impecable, sin adornos, sin sonrisas, sin necesidad de explicar nada. Como si felicitara a otro profesional por haber hecho exactamente lo que había que hacer y además, haberlo hecho sin dejar una sola marca visible.
Julián siempre había presumido de ser el que lo tenía todo controlado, de ser el listo, de saber moverse. Esa era la parte más elegante de todo aquello. No hubo aplausos, no hubo homenajes, no hubo discursos en mi honor, pero obtuve algo bastante más útil: respeto, miradas serias, gente que asentía apenas al cruzarse conmigo, una distancia nueva pero no hostil, espacio y, sobre todo, silencio. Nadie me cercó con preguntas morbosas, nadie se puso a escarbar delante de mí, me dejaron trabajar, y era exactamente lo que quería: que la historia circulara sola, de despacho en despacho, de pasillo en pasillo, transformándose poco a poco en esa clase de leyenda interna que nadie confirma, pero que todos entienden. A mí no me interesaba el crédito, me interesaba otra cosa: que, por una vez, la justicia hubiera tenido consecuencias de verdad, y que yo no me hubiera hundido con ellas. Seguí adelante. Me mudé, dejé el apartamento antiguo y encontré otro que sí sentía mío. Lo decoré a mi gusto, sin restos de una vida compartida, sin objetos con doble historia, sin silencios prestados. Todo lo que entró en ese piso entró porque yo quise, sin compromisos heredados, sin recuerdos ajenos pegados a las paredes. Las noches dejaron de pesarme, y las mañanas, por primera vez en muchísimo tiempo, ya no empezaban con ese nudo seco en el estómago que te recuerda, antes incluso de abrir del todo los ojos, que algo en tu vida se rompió. Lo que construí después lo hice desde cero, con intención, sin arrastrar cargas de nadie. No volví la vista atrás, no porque siguiera doliendo, sino porque ya no quedaba nada que mereciera ser buscado allí. Lo que había necesitado entender, ya lo había entendido. Lo que había tenido que perder, ya lo había perdido. Y lo que quedaba por delante era otra cosa, más limpia, más mía, más silenciosa. La gente que me conoce ahora no sabe nada de lo que pasó, y no lo necesita. Mi vida no quedó definida por aquella traición, ni por aquella ruptura, ni por aquel derrumbe cuidadosamente merecido. Si algo dice algo de mí, no es lo que me hicieron. Es la forma en que respondí, la forma en que soporté el golpe, aguardé, observé, y cuando llegó el momento, moví la pieza correcta sin necesidad de gritar. Y si algún día vuelven a cruzarse conmigo, lo entenderán. Entenderán que lo que perdieron no fue solo una relación ni un trabajo. Lo que se hizo pedazos fue la imagen falsa que se habían fabricado de sí mismos. Esa fantasía en la que eran más listos, más intocables, más merecedores que los demás. Eso fue lo que de verdad se rompió. Yo no gané haciendo ruido. Gané en silencio. Gané en paz. Porque mientras ellos intentaban desesperadamente sostener las apariencias, justificar lo injustificable y rescatar algo de la versión brillante que vendían al mundo, yo ya estaba viviendo una vida mejor. Una vida entera, sin ellos.